su página 13 diciendo que encontraron votos donde se transfería la tinta. Eso no existe. Mira cuándo ha pasado eso. Ecuatorianos, miren cuándo ha pasado eso. Nunca. Cuando empezamos a investigar, porque contactamos un laboratorio para que nos hable de la tinta y nos dice, consígame los bolígrafos, nos damos cuenta que han metido otra clase de bolígrafos. El expresidente Rafael Correa, con palabras directas frontales, prácticamente habla de la debacle nacional y también de las posibles soluciones que se deben concretar, porque hay un gobierno ilegítimo sentado en Carondelet y él y todo su equipo consideran que la única solución es adelantar elecciones, es decir, una nueva muerte cruzada, porque no simplemente el hecho de que el gobierno ha sido ilegítimo y no tenga probabilidad de lo que fue su forma en la cual llegó a donde está, sino que está haciendo las cosas de forma tan pésima que tiene prácticamente 2 y 3 protestas diarias casi simultáneas. Esto es una de verdadera realidad nacional que vemos deplorable, pero que vemos que lleva salida como lo propone, y aquí lo vamos a contar. Déjanos tu like, comparte este video, suscríbete a YouTube, síguenos en todas estas redes, y mejor, pasemos a revisar las notas. De hecho, incluso si no hubiese existido fraude directamente el domingo 13 de abril, todos los antecedentes que se vivieron en la campaña, que este tipo no pidió licencia, destituyó a su vicepresidenta, puso una vicepresidenta funcional a dedo, descalificó a su principal rival, Jan Tópico, eso no llegaba ni a segunda vuelta, no ha dicho sea paso. Solo esto servía para anular las elecciones, pero no pasa nada porque es la derecha, no nos engañemos, porque es un peón de Estados Unidos y detrás de esto hay poderosos intereses internacionales y servicios de inteligencia internacional. En todo caso, el 13 de abril era evidente que hubo fraude, era imposible ese resultado, no, tenemos experiencia en esto. La única pregunta era cómo se hizo el fraude, pero que había fraude era evidente, era imposible el resultado. Tenemos análisis matemáticos, estadísticos, encuestas antes, durante, después, todo ratifica que los resultados del 13 de abril eran absolutamente imposibles. La pregunta es cómo lo hicieron, y la pista nos la dio la propia Organización de Estados Americanos, cuando 48 horas después saca un informe preliminar en su página 13 diciendo que encontraron votos donde se transfería la tinta. Eso no existe. Mira cuándo ha pasado eso. Ecuatorianos, miren cuándo ha pasado eso. Nunca. Cuando empezamos a investigar, porque contactamos un laboratorio para que nos hable de la tinta y nos dice, consígame los bolígrafos, nos damos cuenta que han metido otra clase de bolígrafos, que ya no son solo los BIC de la primera vuelta, sino los bolígrafos de tinta de marca increíble, tinta acuosa que se transfiere, se borra, que se utiliza para actos de magia. Y luego el laboratorio nos dice, y preparando un lado del papel, glaciándolo, haciéndolo glaciado, el repelente de tinta y el otro absorbente de tinta, para eso es suficiente dejar el papel como está, un papel bond de 90 grados, se pasa la tinta en 40 segundos. Y eso es lo que hemos reproducido. Y lo hemos reproducido artesanalmente, porque el laboratorio europeo está de vacaciones, ¿no? Y a mí lo reproduce más científicamente. Artesanalmente, se le ha dado la fórmula, cualquiera lo puede replicar. Entonces eso es lo que ha pasado. Y eso explica el informe de la OEA, eso explica por qué retrocedemos en 16.000 mesas, que es imposible, porque era un voto menos para Luisa, un voto más para Noboa, se tenía que suplantar menos del 10% de las papeletas, porque si había empate técnico, 5% menos para Luisa, 5% más para Noboa, está el 10% de diferencia. Pero incluso si pone las papeletas en las mesas, en las juntas, y tenemos ubicadas las juntas, donde teníamos mucha mayor ventaja, tiene que utilizar hasta menos del 10% de las papeletas de reemplazo, sustituirlas. Y 10, 15 personas cuando se montaron los kits electorales para hacer el fraude. Pero no solo eso, eso explica por qué no dejaban tomar fotos pues a los votos. Porque los votos tienen código QR que debe coincidir con la mesa. Y se debe evidenciar que no coincidía. Y eso explica, ¿no?, por qué no quisieron abrir una sola urna. De los que me escuchan, de los odiadores, e incluso supuestos compañeros nuestros que hasta se burlaron de esta teoría, ¿no? Así es la inmadurez, hasta la falta de nobleza, ¿no? Pero es tan fácil como esto. Abran las urnas. Entonces háganos quedar mal, terrible, abran las urnas. Pero es evidente, ¿por qué no abren las urnas? Si ganaron con tanta amplitud, se van a deleitar contando nuevamente los votos. ¿Por qué sabe que perdieron? ¿Por qué no llamaron enseguida a consulta popular como habían prometido en campaña para una constituyente? Porque saben que perdieron. ¿Por qué acaba de ver las elecciones en Cedión Bosco, un nuevo cantón, y luego de supuestamente ganar la segunda vuelta con 70% de los votos, el gobierno no sacó un concejal?
Orlando, Licenia, no saca un concejal en sí, don Bosco, porque todo fue fraude. Y si queda alguna duda, despejémosla, abran las urnas. No lo van a hacer porque saben que perdieron, tenemos un presidente legítimo y las autoridades electorales son una sinvergüenza. Si sale confesando, ya están ahí, si hubo fraude, y no estoy seguro si ya conocía. Es inepta, tal vez la va a pasear, porque te insisto, para hacer esto, la clave es donde hicieron, montaron los kits electorales, la empresa Montesino, en un local cerca de la mitad del mundo. Ahí eran los kits electorales, ahí hicieron su presentación. También debe haber una imprenta que hizo los votos falsos y preparados químicamente, ¿ya? Se decía la imprenta Mariscal de Filegas. En todo caso, aquí se verifique todo eso. Están programados los resultados. Se va a ratificar sin lugar a dudas, ninguna duda, que no es un presidente legítimo, un sinvergüenza completo, pero no se puede revertir el nombramiento. O sea, ya está proclamado el presidente. El fraude lo hicieron. Ya le hicieron este daño inmenso a la democracia de la patria. De acuerdo. Pero a ver, entonces, ¿qué va a hacer entonces la organización Revolución Ciudadana? ¿Qué va a pasar con todo esto? ¿O de qué manera se instala en la oposición con este elemento que es fundamental? Y esto además considerando que hubo una experiencia más o menos parecida en México con Andrés Manuel López Obrador y eso tuvo su sostenimiento en el largo plazo. ¿Cuál sería entonces la estrategia de oposición considerando esta ilegitimidad, estas denuncias de fraude para el movimiento Revolución Ciudadana con respecto al gobierno de Daniel Noboa en adelante? Y además tomando en cuenta que viene una consulta popular. Fernando, la de siempre, decir la verdad. Pero es que la verdad nos hará libre. Estamos en una crisis de la verdad, nosotros vamos a decir la verdad, nos convenga, no nos convenga, una habla de estrategia, no hay mejor estrategia que decir la verdad. Seguiremos diciendo la verdad y ya que cada quien utilice esa verdad como su conciencia le indique. Pero por un momento dado ya la gente que diga basta, un gobierno ilegítimo, ladrón, sin moral, que nos robó las elecciones, si no abran las urnas, debemos discutir, abran las urnas, se acabó el lío, ¿ya? Que está destrozando el país, no tienen crisis energética, crisis económica, crisis de seguridad, crisis de servicios públicos, crisis moral, crisis constitucional. Y la gente aguanta. Esto que sirva para la indignación popular y para que la gente sepa que hay un presidente ilegítimo y que en un momento dado es perfectamente correcto, ¿ya? Es decir, por ejemplo, adelantar elecciones para democráticamente, pacíficamente, resolver este problema de un gobierno ilegítimo que además está destrozando al país. Como dice Quinto Lucas, ya no somos ni República Bananera, somos Guasipungo, al mando de una familia real, ¿no? Es terrible lo que está pasando, todo eso es vasallaje, ser lacayo, ponerle vista a China, sin coordinar con China. Ahí está gran parte del futuro, no nos engañemos. Es impresionante lo que está pasando en China, impresionante. Es el financista del mundo, el financista de Estados Unidos. Es estúpido. No es que están haciendo mente con Estados Unidos, vamos a ver cómo le dan la patada después, como ya se las han dado. ¿Ya? Entonces, es estúpido. En todo caso, nuestro principio era la ciudadanía universal, la libre movilidad de personas para defender los derechos de nuestros migrantes, y de ahí se empezaba a poner visas de acuerdo con las necesidades. Por ejemplo, cuando había, obviamente, riesgo de que venga gente peligrosa, en función de esto, algunos dicen, corre la culpa de la mafia albanesa. ¿Sabes cuánto era la población albanesa en Ecuador? En mi tiempo, 200 personas. Pero entre bebés, viejos, hombres, mujeres, es decir, ¿cuántas eran? 40 familias. Si había mafia albanesa y no la detectaba era porque no le daba la gana de encontrarla. Pero son de las tantas tonterías que se repiten en el país. En verdad, nuestra filosofía, nuestro principio fue ciudadanía universal y de ahí empezamos a poner visa. No es que es visa para todos y de ahí empezamos a levantarla, como parece la mentalidad de Daniel Noboa, pero ni así, ni aún así, porque, por ejemplo, hay principios como el de reciprocidad. Si tú me pones visa, yo te pongo visa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando yo llegué, ¿por qué México tiene visa? Por reciprocidad, porque ellos nos ponen visa. Entonces, ¿por qué Estados Unidos no tiene visa si ellos sí nos ponen visa? O sea, ahí hay también una gran hipocresía, gran inconsistencia, gran doble estándar. Entonces hay que tener una lógica en todo esto, una lógica. En función de los intereses del país, en función de los derechos humanos, en función de los intereses de nuestros migrantes. No hagas otro que no quieres que te hagan a ti. Pero no, aquí es hacer méritos para ver si les hacen caso y los invitan a un banquete en la Casa Blanca. Estos tipos declaran a Nicolás Maduro jefe del cartel Los Soles y acá el payaso de Noboa y su combo declaran entonces organización terrorista el cartel de Los Soles. ¿Alguien conoce el cartel de Los Soles? ¿Saben si ha funcionado en Ecuador? Pero sí son de payasos. En todo caso, lamentablemente, pues la dirigencia en estos momentos en el poder de Estados Unidos deja mucho que desear. Son primates con corbata, no entienden lo que es el resto del mundo, no entienden lo que es la comunidad internacional, el derecho internacional, y vienen a imponer cosas y los vasallos pues se prestan a eso. Dije para obtener beneficios, que incluso el costo sería mayor que el beneficio obtenido, porque, le insisto, de soberanía y dignidad también viven los pueblos. Pero ni siquiera eso es cierto, porque nos suben aranceles igual que el resto, nos maltratan igual que el resto, y no solo eso, la propia visita de Rubio es tan imprevista que tuvo que cancelar la visita a Vietnam, estaba en Japón, continuaba en Vietnam Daniel Noboa, la tuvo que suspender, lo cual es una tremenda grosería para Vietnam, y como fue una grosería para Ecuador, que venga sin previo aviso, porque si no hubieran planificado la visita y no estaría afuera el presidente. Entonces, no hay política exterior, no hay soberanía, no hay dignidad, no hay visión, y lo que estamos convirtiendo no es
ratificando que somos un patio trasero y el patrón viene a verificar que todo marche bien. Para muchos pueda sonar descabellado llamar a elecciones tan pronto, pero recordemos que ni siquiera el señor Lazo, con todo lo malo que hizo su gobierno, tenía tantas protestas al mismo tiempo. Y eso que estamos a nada que a lo mejor comience próximamente con todo el presidente, una protesta generalizada, así como la que vimos en octubre o la que se vivió en el gobierno del señor Novoa, perdón, el señor Lazo, que duró casi 3 semanas. Entonces, todo esto concluye en una sola cosa: el señor no tiene apoyo popular, su elección fue fraudulenta y además de esto ni siquiera está haciendo bien las cosas actualmente, solamente trabaja y él dirige el país para un grupito de empresarios, más que todo liderados casi por la mayoría de su familia. Esto es insoportable, todo lo que se vive en el Ecuador. La verdad, está concluyendo que quizás no ahora, pero tarde o temprano, si se terminen adelantando elecciones. Deja tu like, comparte este video, suscríbete a YouTube, síguenos en la red y nos vemos hasta la próxima.